Durante mi trayectoria en este proceso del ecosistema de emprendimiento en Venezuela, me he dado cuenta que existen dos tipos de personas. Están los emprendedores generando impacto y construyendo país, están otras personas que permiten que esos emprendedores hagan vida y sigan construyendo. Y hoy estamos aquí con Daniel Acerraf, CEO de Valuex, director de Sanvil Emprende, uno de los ecosistemas más masivos de nuestro país, director de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y paremos de contar. Un punto importante, tiene además un podcast que se llama Café con Emprendedores, que es maravilloso. Entonces, hoy tenemos la suerte de estar aquí. ¡Qué ilusión! Por fin lo logramos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, de Estaba verdad! demasiado emocionado por venir a tu programa, Victoria. Daniel, yo creo que con esa introducción estamos hablando de que hablamos de los emprendimientos que he hecho, de las empresas en las que trabajo o del jugador importante que te has convertido en nuestro ecosistema. Hemos compartido siendo jurados, mesas de trabajo, haciendo cosas que impulsan el ecosistema de nuestro país. Pero creo que podemos empezar. ¿Cómo te defines tú? ¿Quién es Daniel y cómo empezaste? Mira, me encanta, primero que todo me encanta que me hayas invitado a tu programa. Esto era algo que tenía demasiada ilusión de venir, porque desde que lo estás haciendo, digo, esto era lo que Venezuela necesitaba. Espacios donde podamos darle luz a esos emprendedores que están construyendo en el país y poder apoyarlos y seguir impulsándolos a que sigan creando cosas increíbles en Venezuela. Entonces me emociona estar con una de las primeras personas que está impulsando el emprendimiento en Venezuela. Mira, yo creo que la pregunta de cómo yo me defino empieza desde lo más lindo y lo más puro que podemos tener desde que somos niños, que es el hecho de soñar. Yo siento que yo soy un soñador. Yo empecé soñando y todo lo que construyo viene porque en algún momento de mi vida lo soñé y he puesto un trabajo importante en lograr que ese sueño pueda venir a la realidad. Algunos sueños todavía no los he traído a la realidad y espero algún día hacerlos. Otros ya se han manifestado y son las empresas que hoy en día tengo, son los programas con los que hoy en día trabajo y que bueno, sigo queriendo ver cómo otras personas, otros venezolanos pueden soñar para construir en Venezuela y eso es lo que a mí me emociona, ¿no? Dentro de todo lo que hago, obviamente tengo empresas, pero siempre que construí una empresa, siempre pensaba en cómo poder seguir ayudando a que otras personas hicieran lo mismo y que tuvieran, de alguna manera, triunfos tempranos que construyeran triunfos mucho más grandes a futuro. Entonces, bueno, yo lo que hacía era que compartía mucho todo lo que yo estaba haciendo y en ese desenvolvimiento me di cuenta que tiene un amor por también ayudar y crear ecosistemas para los otros emprendedores, para los otros trabajadores de Venezuela. Entonces, bueno, creo que eso me define a mí como un soñador nato que quiero ver cómo se siguen construyendo cosas en Venezuela. Yo tuve la suerte de conocerte por primera vez en una mesa de trabajo en ese momento que iba a nacer Sanvil Emprende y tú eras el líder de ese gran proyecto, obviamente con un equipo enorme por detrás, pero me llamó mucho la atención que eres un chamo joven, se nota que eres soñador y apasionado, pero tienes mucho de esa estructura. Yo decía, ¿cómo este monstrico de un evento tan grande y tan masivo a nivel nacional y liderabas varias verticales para lograr eso posible? Me inspiró mucho y me llamó mucho la atención cómo fue esa experiencia, cómo ha sido esa experiencia, porque sigue viva, además de los objetivos de ustedes eran muy claros. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y luego entramos de cuáles son tus proyectos personales, pero creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Pero ¿cómo fue esa experiencia de hacer nacer Sanvil Emprende? Yo creo que ha sido uno de los proyectos que más me ha llenado a mí como persona, porque es un proyecto que como idea existió por mucho tiempo, pero en el momento que me reuní con Gabriel Cohen, un gran amigo del colegio y que siempre hemos compartido ideales similares, un visionario de la innovación en Venezuela, y creo que, bueno, claro que la familia Cohen siempre ha estado impulsando el emprendimiento y los negocios en Venezuela, sacamos la forma más eficiente de desarrollar esa idea que yo tenía en pequeñito en cómo llevarla a algo tan grande como fue Sanvil Emprende, que fue un concurso que tuvo a más de 1.200 emprendedores a nivel nacional, participamos en 7 ciudades, o sea, fue algo enorme. Y cuando lo construimos, nuestro propósito fue, creemos una plataforma, primero, para que todos los emprendedores puedan traer sus sueños a la realidad, para que todos los emprendedores puedan, de alguna manera, ser vistos y tengan herramientas para poder ejecutar sus emprendimientos. Pero segundo, también teníamos como objetivo generar una ayuda para Fundana. ¿Cómo nosotros hacemos que de este gran proyecto
quien sea beneficiado primordialmente sea la fundación llamada Fundana, que es una fundación que se encarga de los niños con necesidad abandonados, ¿no? Entonces creamos un proyecto que además de ayudar a los emprendedores, estábamos ayudando a una fundación y sin duda alguna no podíamos fallar. Cuando entendemos que no podemos fallar, ¿qué hacemos? Vamos a buscarnos a los mejores de Venezuela para poder desarrollar este proyecto de la mano de los actores principales. Obviamente, ¿cómo no te íbamos a llamar a ti para que formaras parte de ese consejo consultivo de Sanville Emprende? Involucrar al banco, involucrar a personas también de la universidad, de las academias, donde tuvimos un consejo consultivo que estaba lleno de personas increíbles que están desarrollando cosas para Venezuela y que son expertos en la materia. Entonces, haber creado esa estructura hace que tú conviertas un sueño en algo muy profesional, institucional, que te permita tener éxito y un éxito que pueda ser visto y comprobado. Entonces yo creo que eso fue Sanville Emprende, un espacio que nació como un sueño, se convirtió en una plataforma enorme y se profesionalizó hasta que el punto que este año tenemos una segunda edición de Sanville Emprende y ya estamos trabajando en eso. Y lo que me impresionó fue el tema de tiempos. Yo recuerdo que esa primera mesa de trabajo era una cosa de inmediatez. Las cosas estaban sucediendo en cuestiones de días. ¿Y cómo logras? Creo que una de las grandes cualidades tuyas es, siendo joven, emprendedor, teniendo esa humildad de poderte comunicar con desde grandes empresarios hasta otros emprendedores, gente muy capaz, muy profesional, de mantener esa frescura, pero también esa forma corporativa y profesionalismo que creo que es vital. Yo creo que las academias nos están enseñando a todos los emprendedores la importancia del tema del pitch, esa formalidad, esa estructura, esa disciplina. ¿Cómo has logrado eso siendo tan joven? Mira, yo creería, bueno, primero soy una persona que constantemente estoy aprendiendo de la gente que me rodeo. O sea, yo creo que es muy importante rodearse de personas que transmitan lo que tú quieres transmitir en algún momento de tu vida. Entonces, bueno, yo me llevo muchos aprendizajes de personas como, bueno, la misma familia Cohen, que me enseñó a ejecutar rápido. O sea, yo de ellos aprendí el tema de, mira, no planifiquemos por 3 años Sanville Emprende, esto es una ejecución de 3 meses. En 3 meses vamos a poder ejecutar el mejor concurso de Venezuela para emprendedores. Y así fue, una ejecución muy rápida que es, mira, probemos y perfeccionamos en el camino. Eso sí, hay que perfeccionar en el camino. Entonces ahí es donde implementé, yo creo que mi formación académica, o sea, yo soy una persona que desde pequeño me ha gustado mucho estudiar y formarme académicamente, tengo especializaciones, tengo maestrías, obviamente soy ingeniero de producción, creo que eso me da mi parte estructurada y profesional. Pero yo siento que es encontrar el balance entre ambas cosas, el balance entre cómo profesionalizas cada proceso que tú construyes, pero cómo nunca sueltas lo humano de conectar con las personas y entender cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, cuáles son los sentimientos que hay detrás de cada conversación que uno tiene, que los va a ver, hables con un emprendedor que está comenzando hoy en día o hables con el empresario más grande de Venezuela que te puede decir, mira, yo también siento y yo también tengo pasión y yo también tengo emociones, que es lo que hace que tú transformes esas ideas o esos proyectos en realidad. ¿Cuál dirías tú que fue tu primer emprendimiento? Wow. Porque creo que una vez tuvimos una conversación y te dije, ya va, pero ¿qué es Evaluex? Y luego me echaste unas historias de primeras cosas que habías hecho hace unos años. Mire, yo no siempre emprendí en el sector salud, que es Evaluex, el centro médico que yo dirijo ahorita. Yo creo que ahorita vamos a hablar de eso. Ahora tocamos eso. Yo creo que mi primer emprendimiento fue en la misma universidad, creando agrupaciones universitarias, o sea, agrupaciones deportivas. Yo era un estudiante muy inquieto, yo no podía ir a clases y irme a la casa, yo iba a clases, me quedaba después de clases, hacía amigos, unía grupos, me metía en movimientos electorales universitarios, me metía en agrupaciones universitarias, selección de fútbol, o sea, era muy proactivo. Y dentro de eso mismo creé agrupaciones que, bueno, eran movimientos deportivos dentro de la universidad que buscaban unir a mucha gente a cubrir unas necesidades que lo puedes ver como un emprendimiento. Quizás en ese momento eso no estaba generando dinero, pero eso salió a que supiera cómo crear una organización, supiera cómo crear una agrupación, entendiera cómo manejar equipos de trabajo, entendiera cómo buscar solventar los problemas que estaba teniendo esa gente, pero sin cobrar. En ese momento no se cobraba nada en la universidad. Y de ahí, bueno, salté creo que en un momento tuve una productora de videos y de fotografía, eso estuvo súper interesante, monté restaurantes en una época, uno de mis primeros locales comerciales fue dentro de la misma Universidad Metropolitana, monté un café que se llama Unimed Store, o sea, creo que he saltado entre muchos emprendimientos, que es muy interesante porque siempre que construía esos emprendimientos los utilizaba como plataformas para seguir construyendo, o sea, plataformas para aprender rápido cómo se montaba un negocio. Entonces, mi primer negocio no me costó mucho montarlo, entonces entendí cuáles son los errores, cuáles son las ventajas, para ir creciendo a ese sueño que yo tenía, que era meterme en el sector salud. Yo siempre tenía un sueño de entrar en el sector salud, yo creo que siempre he tenido la intención de poder ayudar a las personas, la intención de poder hacerlo,
pero entendiendo que para que sea sostenible hay que generar dinero. Entonces, bueno, ¿cómo yo ayudaba a las personas, pero a la vez generando un modelo comercial, empresarial que me diera dinero? Y dije, bueno, el sector salud tiene que ser el espacio. Porque sí, si obviamente uno está emprendiendo en el sector salud, uno espera generar unos retornos, pero a la vez crea sistemas que ayudan a venezolanos que hoy en día lo necesitan, que hoy en día necesitan servicios de calidad, que hoy en día necesitan servicios asequibles. Y bueno, ese era mi empuje de ver cómo yo llegaba a crear una empresa que estuviese en cubrir las dos necesidades mías como persona, poder ayudar a personas y poder generar sostenibilidad para que eso pudiera durar el tiempo. Y sobre todo un sector muy complejo porque indudablemente genera una rentabilidad importante por la necesidad humana que hay aquí o en cualquier parte del mundo, pero que necesita mucho capital. ¿Cómo arrancaste Evaluex? Bueno, sin capital. Sin capital. Sin capital. Eso nació sin capital. Eso es bueno que lo digas porque hay muchos jóvenes emprendedores que tienen ideas y piensan que me pasa mucho en conversaciones, bueno, es que no tengo dinero. Y muchos piensan que el dinero es el inicio de todo. Claro. Y no necesariamente. No, la verdad ¿Cómo que empiezas tú Evaluex sin dinero? Evaluex nace sin dinero, pero no siendo Evaluex, siendo la empresa antes a haber montado Evaluex. Obviamente tú hablas hoy en día de Evaluex, es una empresa que tiene tomógrafos, rayos X, equipos médicos de alta calidad, ¿Qué es? tecnológico, que es un centro médico de diagnóstico. Tú dices, bueno, obviamente hay millones de dólares invertidos. Sí, Evaluex como modelo sí nace con un capital, pero el sueño de entrar en este mundo nace con un servicio anterior que se llamaba Grupo Médico Datsi, que era otra empresa que yo tenía antes, que prestaba servicios de salud, pero no tenía la inversión en equipos. O sea, yo comencé alquilando consultorios, conectando médicos con pacientes, trabajando en la época del COVID, y bueno, eso empezó a generar una rentabilidad interesante y a probar un modelo de negocio. O sea, eso a mí me probó que el venezolano necesitaba atención de calidad y a precios asequibles. Entonces, al yo entender eso, obviamente trabajo en construir un modelo que lograra abarcar mayor espacio en servicios que necesitan los venezolanos y que sí necesitara capital, y yo salir a levantar ese capital con un Friends and Family, que fueron los que me ayudaron a invertir en Evaluex, que obviamente después que tú pruebas el modelo por 2 años y dices, ahora lo vamos a hacer mucho más profesional, mucho más institucional, con equipos de última tecnología, ya tú le estás mostrando a tu posible inversionista que tiene sentido el negocio. A diferencia que si hubiese salido en el año 0 a buscar ese capital. Entonces yo preferí probar por 2 años con 0 capital, viendo con muchas alianzas cómo yo construía. Préstame ese consultorio, yo te lo pago al mes después si me funciona. Y funcionaba. Entonces, bueno, pagaba el mes, dame otros 2 consultorios más, dame este espacio, yo te pago ese alquiler. O sea, fui resolviendo mientras iba viniendo, pero lo importante es que estaba resolviendo la necesidad que tenía el paciente venezolano, algo que yo apoyo mucho, que creo que es dignificar los servicios de salud de los venezolanos, porque hoy en día el venezolano tiene, de cierta manera, una necesidad, y nosotros como empresarios tenemos la responsabilidad de ver cómo adaptamos un sistema que funcione para solventar la necesidad del venezolano. No decir, mira, no, es que no tiene poder adquisitivo. No, esa no es la solución. Decir no tiene poder adquisitivo no es la solución para ningún mercado. La solución entonces es encontrar cuál es el producto, cuál es el servicio correcto que supere las expectativas de lo que está necesitando ese venezolano y que te lo pueda pagar. Que creo que ese es de los mayores retos. ¿Cuál es el problema, cuál es el punto de dolor y cuál es el modelo de negocio que se puede adaptar para resolverlo y que tenga sentido y sea sostenible en el tiempo? Correcto, 100%. Mencionabas que eres una persona muy energética, sé que corres maratones. Justamente tuve la oportunidad en otro programa de entrevistar a una deportista. ¿Qué piensas? Porque en el fondo cuando hablamos de energía, deporte, fútbol, maratón, eso requiere una disciplina. Y para emprender hay que ser disciplinado. Sí, 100%. Porque no es como, tengo un sueño y una idea. ¿Qué has aprendido? Sobre todo que creo que, bueno, has corrido siempre o llevas poco tiempo corriendo, pero que te ha ayudado para 100%. La parte profesional. 100%. O sea, yo toda mi vida he sido deportista, desde que tengo memoria me han gustado los deportes y creo que eso es lo que ha formado la disciplina y la competitividad, ¿no? No solamente la disciplina, sino la competitividad de querer ser mejor, querer superar lo que están haciendo otras personas por el hecho de crear cosas mejores, ¿no? Y creo que el deporte te da mucho eso. Yo toda mi vida he corrido, lo dejé en una época como en 2018, hice mi primer maratón y lo dejé. O sea, dije ya corrí un maratón, ya no tengo que hacer más nada. Y hace un año y medio volví a retomar el tema del running y obviamente a mí lo que me enseña es que perseverar para poder lograr un maratón es difícil.
O sea, no solamente porque tienes que correr 42 kilómetros, sino porque tienes que entrenar 3, 4 meses, 4, 5 veces a la semana, a las 5 de la mañana, todos los días que estás corriendo. Y la realidad es que no es un trabajo bonito. O sea, salir a correr a las 5 de la mañana no es algo que tú digas, ay, sí, qué chévere. ¿No? Uno lo aprende a querer y creo que eso se representa en los negocios. O sea, salir a trabajar en la mañana, en un principio, quizás no es algo bonito, pero lo vas a aprender a querer cuando te enamoras del problema que estás solventando, cuando te enamoras de la comunidad a la que le estás solucionando los problemas, y yo creo que ahí es donde empieza a generarse un mix entre disciplina y amor por lo que estás haciendo. Obviamente hay días que no vas a estar muy motivado, hay días que tú dices, no, hoy no quiero, pero bueno, ahí es donde la disciplina gana y te dice, mira, tienes que hacerlo igual, y habrá otros días donde dices, bueno, ya yo trabajé mis 8 horas, mis 10 horas, y la motivación te dice, no, dale, sigue, 14 horas hoy, 15 horas hoy te trasnochas y sigues trabajando para poder construir. Escuchándote hablar, qué curioso, yo tuve justamente un tema de salud y una cosa me llevó a la otra, y terminé en un programa para fortalecer herramientas de liderazgo, pero a través de la salud. Okay. Porque luego tienes problemas de salud y no saben si es que lo genera el estrés. Es todo como un el estrés genera todos los problemas que tenemos nosotros. Un círculo vicioso, pero 100%. Habían varias técnicas para mejorar mi estado de salud o bienestar, y eran técnicas extremas para temas de liderazgo. Okay. Y en pocas palabras, era enseñarme a que tienes que aprender a estar cómodo en la incomodidad. Y cada vez que he intentado correr, que no he logrado hacer un maratón... Eso viene. Eso viene algún día, pero es lograr entender por qué es incómodo. Claro. O sea, el cuerpo llega un momento, es incómodo, pero creo que de eso se trata la vida. Sí. La vida no es fácil, tiene sus altos y bajos, y cómo tú aprendes en esa incomodidad o en esas caídas, volverte a levantar. Yo creo que el cuerpo humano tiene tanto como una ventaja y una desventaja, que es la adaptabilidad que tiene el cuerpo humano. Tú adaptas tu cuerpo a lo que tú quieras. Eso es algo que funciona así, pero eso funciona para lo bueno y para lo malo. Si tú adaptas a tu cuerpo a que no quieres trabajar porque te da flojera, al que no quieres entrenar porque no te gusta entrenar, a que no quieres esforzarte mentalmente cuando las cosas se te ponen difícil, tú te vas a volver esa persona, tú te vas a acostumbrar a que esa es tu rutina y el cuerpo se va a adaptar a hacer eso. Pero si tú le das al cuerpo humano, mira, estrés porque tienes mucho trabajo y estás tratando de desarrollar, le das disciplina que tienes que parar todos los días en esos momentos incómodos para entrenar, le dices, mira, métete en conversaciones incómodas y métete en negociaciones incómodas hasta que se te vuelve... Tú te vas a ir adaptando a que eso sea la rutina y te vas a sentir bien en esos espacios. Entonces va a llegar un momento que tener 5, 8, 10 reuniones de trabajo en un día no se vuelve algo incómodo, no se vuelve algo difícil. Pero cuando estás arrancando, hasta que no lo adaptes, va a ser muy complicado. Y creo que dentro de tu perfil, aparte de todas esas cosas que mencionas, tiene mucho que ver con la gente que te rodeas. Y me doy cuenta de, bueno, estás con Sanvil Emprende, estás en AGE, tienes tu podcast, donde es Café con Emprendedores, te rodeas de gente que está en una misma nota, por así decirlo. 100%. ¿Cómo ha sido esa experiencia en AGE y tu experiencia en el podcast? Mira, yo creo que la Asociación de Jóvenes Empresarios es un espacio increíble porque conoces a más de 200 empresarios que están haciendo las cosas en Venezuela con la misma energía que tú la estás haciendo o similar. ¿Qué significa esto? Gente que quiere solucionar problemas para Venezuela, gente que quiere tener empresas que sean sostenibles en el tiempo y personas que están trabajando. Entonces, al tú involucrarte con la gente que tiene los mismos ideales o los mismos principios que tú en cómo construir cosas para Venezuela, sin duda alguna te motivas a querer hacer más cosas y empiezas a aprender muchísimo de ellos. O sea, hoy en día, no solamente la junta directiva con la que formo parte yo en AGE son gentes increíbles, sino los 220 miembros que tiene AGE son personas con las que yo constantemente puedo tener una conversación de la cual voy a aprender algo. O sea, independientemente de la industria que estén, yo siempre me llevo un aprendizaje con cualquier empresario que yo me siento de AGE. Y lo mismo me pasa en el podcast. O sea, yo estoy viendo emprendedores que pueden estar arrancando como emprendedores que ya son muy exitosos en Venezuela y constantemente me llevo un aprendizaje que yo hasta se los digo, esto es algo que yo voy a usar para mi empresa, esto es algo que yo voy a usar para mi vida, esto es algo que yo lo voy a utilizar para enseñárselo a alguien más, y es información que yo creo que es una de las cosas más valiosas que tiene los negocios hoy en día, es poder estar informado, más allá de capital, más allá de todo el tema de recursos. O sea, yo creo que tienes que estar informado de qué está pasando, de cuáles son los verdaderos problemas, de cuáles son las soluciones que están implementando otras personas y poder conectar, poder llegar a la gente para construir en conjunto. Te lo iba a decir porque justo este programa o como el podcast, uno da su granito de arena como puede,
para visibilizar, inspirar, pero yo creo que el que termina estando más retribuido es uno mismo. 100%. Lo que yo aprendo en una 100%. conversación contigo, con cada persona que entrevisto, 100%. o lo que yo me llevo, y luego las conexiones. O sea, creo que eso es importante que los jóvenes lo entiendan, que hay veces que pueden ser esfuerzos, como dices tú. Sí. De repente 100%. ir a esos networking o esos eventos de compartir y conectar con gente, lo que le puedes sacar, tú nunca sabes qué oportunidad se puede presentar. 100%. Al igual, yo me estaba viendo los capítulos de Emprende con Victoria y dije, mira, yo recibo mucha información cuando estoy viendo cómo tú entrevistas a un emprendedor, porque tú le estás sacando información que quizás yo no voy a tener la oportunidad de hablar con él, pero ya tú lo estás haciendo. Entonces yo escuchando el programa, ya yo sé cómo piensa ese emprendedor. Entonces todos estos espacios que se generan en Venezuela yo siento que son súper valiosos para que la gente siga emprendiendo y siga construyendo negocios en Venezuela. Yo creo que es como redundante preguntártelo, pero sí me interesa tu opinión, capaz un poco más extensa o profunda, de si consideras que es buen momento de emprender en Venezuela. Lo digo ahorita porque no empezaste ayer, o este año, o el año pasado. Llevas mucho tiempo en esto. ¿Cuál es tu percepción? Mire, yo creería que hoy, ahorita en 2026, sin duda alguna es el mejor momento para emprender en Venezuela, pero siempre he dicho que emprender es bueno en cualquier momento de la vida. Solo tienes que encontrar cuál es la oportunidad que vas a aprovechar cuando quieras salir a emprender. Ahora, sí cambia un poco en cómo ver el tema del emprendimiento. Yo pienso mucho que la responsabilidad del emprendedor no es salir a emprender por querer generar dinero, es salir a emprender entendiendo que hoy en día el venezolano tiene una necesidad y tú tienes que ver cómo vas a solventar esa necesidad uniendo, primero, que sea rentable para ti y sostenible para ti, que lo que tú estés construyendo tenga sentido, el modelo de negocio que tú construyas tenga sentido, pero que estés conectando el 100% con ese venezolano que tiene la necesidad. Si tú no estás entrando a emprender porque quieres solventarle o el tiempo de una persona que no lo pierda, o que el gasto que está teniendo esa persona sea menor, o que la calidad de lo que está recibiendo esa persona sea mejor, no te metas en el mundo del emprendimiento. Ahora, si estás dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que tú vas a construir, va a cambiar positivamente la vida de un venezolano o de alguien del mundo, sí es momento para emprender. Ahora, yo sí digo que emprender es algo bastante difícil, y esto hay que desmitificarlo, porque la gente romantiza mucho el tema de emprender, eso es un sueño. Sí, emprender es difícil, emprender no es fácil. Pero si tú estás decidido de que lo quieres hacer, tienes que ir al 100%. Tienes que emprender dedicándole todas las horas que puedas hacerlo y todo el esfuerzo que puedas hacerlo, entendiendo que es tu responsabilidad encontrar el modelo de negocio para que funcione en ese mercado que quieres entrar. No puedes venir a echarle la culpa al poder adquisitivo, al estado de lo que está pasando ahorita. No. Si te estás metiendo a emprender es porque tú vas a solventar ese problema y estás dispuesto a encontrar la solución. Entonces yo creería que siempre es buen momento para emprender, y ahorita Venezuela está maravillosa, ¿cómo no? Sí, además que definitivamente el ecosistema está creciendo, cada vez está impulsado por distintos jugadores, inclusive como en el espacio que estamos hoy aquí en Nest, que nos permite sus espacios bonitos para tener esta conversación. Además tienen espacios de coworking donde hay jóvenes emprendedores incubando ideas, o de repente emprendimientos que terminan siendo empresas y se tienen que ir porque ya no caben en estos espacios. Sí. Entonces eso tiene muchísimo valor. Y como te comentaba, el tiempo vuela y ya estamos por terminar, pero quisiera que le des un último consejo a esos venezolanos que nos están escuchando, jóvenes emprendedores. ¿Cuál sería ese mensaje tú, Daniel, que quisieras dejar? Mira, yo creería, más bien estoy seguro que estamos en la era de la productividad venezolana, es la era de la eficiencia venezolana, y si estás ahí en la casa o manejando o escuchando esto en el teléfono, mira, es momento de que salgas a ejecutar esa idea que tienes, ese proyecto que tienes, y que ahorita aproveches el mar de oportunidades que van a venir a Venezuela y que ya se están presentando. No te quedes atrás, ejecuta hoy. O sea, si lo quieres dejar para mí, ejecuta hoy. Y hoy ejecutar significa llama a tu socio y dile, mira, vamos a echarle pichón a este proyecto. Mira, quién va a ser nuestro primer cliente, pero vamos a probarlo hoy, no esperes a mañana. Y sin duda alguna lo vas a ver retribuido con el tiempo. Daniel, primero te quería darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Segundo, el mayor de los éxitos con Evaluex. Y tercero, un profundo agradecimiento como apasionada del ecosistema de emprendimiento de nuestro país, que creo que está abollante, creo que todavía hay mucho por construir y por de verdad tomar esa batuta y dar, por no se pudiese decir granito de arena, sino hoy en día ser
una persona referente en el ecosistema que está marcando la diferencia y que nos estás inspirando a muchos y que lo continúes haciendo y que bueno, que sigas inspirando. Vale, muchísimas gracias, Victoria. Primero que todo, para mí es un honor poder estar aquí compartiendo este espacio contigo porque eres de las primeras visionarias que está empujando el emprendimiento en Venezuela. Y bueno, nos vemos en muchísimos espacios del ecosistema y me encanta que estés ahí liderando, que estés siempre atrayendo esa energía y motivación de que se puede hacer lo increíble en Venezuela. Y para mí, o sea, yo creo que personas como tú que quieren impulsar el emprendimiento en Venezuela, o sea, necesitamos muchísimas, ¿no? Entonces, necesitamos muchísimas, pero que ya las tengamos es súper valioso para nuestro ecosistema. Y bueno, vamos a seguir construyendo, ¿sabes? Ese es el llamado. Construyendo, para que todos se animen a que se sumen. Es así, es así. Bueno, gracias y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes.